Buenos días. Este video está diseñado para explicar el diagrama hombre-máquina dentro de la materia de organización del trabajo de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como pueden observar, este es un pequeño resumen de los diagramas de ingeniería vistos en organización del trabajo, cada uno con una funcionalidad diferente. Hemos pasado desde ver los diagramas de proceso, diagramas de flujo, diagramas de recorrido, gráficas de cuadrilla y diagrama bimanual. Dentro de la metodología de todos los diagramas de ingeniería industrial tenemos que centrarnos siempre en esto, y es que todos los diagramas nos ayudan a interpretar un método actual, es decir, cómo se están realizando actualmente las cosas. De ahí generamos una retroalimentación y generamos un análisis sistemático de la situación, es decir, vemos que se está haciendo bien, que se puede hacer mejor, qué tipo de procesos están desagregando o no están agregando valor en la organización, y con esto ajustamos un nuevo método y lo implementamos, y posterior a esa implementación seguimos haciéndole un monitoreo para verificar de que los resultados mejoren y así lograr pues un mejoramiento continuo, que es el propósito de todo ingeniero en las organizaciones. Para este caso nosotros nos vamos a enfocar en analizar las siguientes operaciones, y es que siempre en la organización va a haber un ser humano tras un proceso, una máquina, unas herramientas y un lugar de trabajo, que es lo que hemos visto hasta el momento en la materia. La, la función fundamental o el objetivo que nosotros tenemos en este proceso es la racionalización de estos elementos y elevar la eficiencia, es decir, de qué manera y cuál es la mejor manera en que yo estoy empleando estos cuatro componentes para generar el mejor resultado. Es decir, las personas las estoy colocando en los procesos en los que mejor rinden, estamos utilizando las máquinas más adecuadas, las herramientas son las que deben ser y las condiciones del trabajo cuentan con todo lo necesario para que se desempeñen estas últimas de la mejor manera. Esto es el propósito que nosotros tenemos. Y el diagrama hombre-máquina nos permite a nosotros estudiar, analizar y mejorar la estación del trabajo en la interacción entre el ser humano y la máquina que se está operando. Ya vamos a ver por qué hay un diagrama específico entre el hombre y la máquina y no un diagrama entre hombre y espacio de trabajo u hombre herramienta. Es que entre estos dos seres, el hombre y la máquina, hay una interacción y hay dos ciclos en los cuales la una puede trabajar autónomamente y el otro puede trabajar más de un proceso, o ese va a ser el propósito que nosotros vamos a trabajar con este diagrama. Entonces, primero que todo, el diagrama hombre-máquina nos permite a nosotros representar gráficamente toda la secuencia de operaciones que se presenta dentro de un tiempo de ciclo. Recuerden que el tiempo de ciclo o takt time es un tiempo que toma una operación para procesar una unidad, pero dentro de ese tiempo pasan muchas cosas, y más puntualmente dentro del diagrama hombre-máquina pasará desde que una persona enciende una máquina, carga unos materiales, la máquina los procesa y finalmente los retira y obtiene el proceso final que, que genera la máquina después de haber transformado esos materiales. Todas esas actividades ya las vamos a poder desglosar dentro de este diagrama y vamos a reconocer cuál es el potencial de la máquina y el potencial de los operarios para poder generar una ocupación óptima de ambos. Entonces, el propósito del diagrama hombre-máquina es que permita reconocer el tiempo empleado de cada uno de ellos. Y es que mientras una máquina está en operación continua, no necesita siempre la presencia del ser humano. Va a haber procesos en los que solamente la persona se necesite para abastecer la máquina, como es el caso del video que están viendo en este momento, y la máquina se encarga de hacer un procesamiento. Es decir, que entre esos ciclos en que el ser humano no interviene junto con la máquina, se puede hacer algo más para aumentar la productividad de la organización e inclusive trabajar con varias máquinas simultáneamente. Para eso está este diagrama y nos va a permitir generar los resultados que estamos necesitando. Entonces, ¿cómo se construye un diagrama hombre-máquina? Lo primero que necesitamos es seleccionar la operación que queremos diagramar. Entonces es importante que podamos enfocarnos en una operación muy costosa, es decir, en donde opere una máquina muy grande
o la máquina más representativa que tenga una complejidad en la organización. Y segundo, determinar pues el proceso como tal, en qué punto empieza y en qué punto termina su ciclo y qué lo compone cada una de las actividades de ese ciclo. Es necesario observar varias veces la operación para poder dividirla, es decir, no podemos confiarnos a la primera vez que hagamos la medición, y aquí nos podemos ayudar en los diagramas de proceso o los diagramas de flujo que ya se hayan implementado o que ya se estén trabajando para ese proceso. Posteriormente generamos una cuadrilla en una tabla que nos permita a nosotros medir las unidades de tiempo con una escala gráfica. Entonces seleccionamos una distancia en centímetros o en la unidad que tengamos en el diagrama o en el formato que vayamos a manejar, y así le asignamos una unidad de tiempo. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Un centímetro de papel van a ser 10 segundos o 20 segundos o la escala como la necesitemos, o si estamos trabajando en Excel, una celda de Excel puede ser esa unidad de tiempo, para que cuando carguemos el tiempo que toma esa actividad de la operación sea proporcional a las dimensiones de ese diagrama. Ya lo vamos a entender con un ejemplo. Y a la parte izquierda de ese papel podemos hacer la descripción de los elementos que integran la operación, y asimismo vamos acomodando las actividades y los tiempos que corresponden a la persona y a la máquina, y así vamos a reconocer cuáles espacios nos quedan inactivos. El tiempo de trabajo del hombre se representa por una línea vertical continua, es decir, dentro de la columna que le asignemos vamos a colocar los tiempos de ocupación de esa persona, y en la máquina de igual manera. Voy a pasar rápidamente al séptimo punto para explicar algo muy importante, y es que hay un ciclo total tanto para el operario como para la máquina, y es que el ciclo total se puede resumir en tres partes: en la preparación del proceso, en la ejecución y en la retirada del proceso cuando ya ha finalizado. Entonces, ¿esto cómo se puede entender? Tanto hombre como máquina deben alistar unos materiales e insumos para ser procesados, se procesan y finalmente se retiran de esa máquina para poder seguir al proceso posterior. En todas estas tres actividades siempre operan el operador o el operario y la máquina, pero no en estos tres casos son productivos los tres. Entonces aquí es donde viene el literal del punto C. Solamente el tiempo productivo de la máquina es en el hacer, porque mientras la máquina está en preparación y en retirada, realmente la máquina no está funcionando, entonces no está agregando valor, está esperando a poder hacer un proceso. Y pasa lo contrario en el operador, y es que mientras la máquina está en ejecución, él está completamente disponible para hacer otros procesos. Esto para los casos en donde la máquina funcione autónomamente. Entonces estamos hablando de los casos de un horno, una lavadora, un proceso de congelación o proceso en donde solamente sea necesaria la intervención del ser humano para cargar unos materiales, encender una máquina, dejar que el proceso continúe y apagarla, o esperar a que termine para retirar el proceso de esa máquina. Entonces, resumiendo, el tiempo productivo de la máquina es solamente el hacer, el improductivo del operador es mientras espera a que se hace, y el improductivo de la máquina es mientras se prepara y mientras se retira el material de ella. Y hay dos indicadores más que nos pueden servir a nivel de productividad y optimización, y es el porcentaje de utilización del operador, que es el tiempo productivo del operador sobre el tiempo total de ciclo, y para la máquina es el tiempo productivo de la máquina sobre el tiempo total de ciclo. Entonces, ¿cuál sería ese tiempo productivo para ambos? El tiempo productivo para el operador es mientras se emplea para la preparación y retirada sobre el total del tiempo total de ciclo. Y el porcentaje de la máquina es solamente el hacer dividido tiempo total de ciclo. Entonces vamos a entender esto un poco mejor con este caso práctico. Entonces se desarrolla el diagrama hombre-máquina del siguiente caso en una cuadrícula en Excel, y nos dice que es un operador que tiene a su cargo dos taladros. El taladro 1 tiene una sola broca para efectuar un proceso de barrenado, y el taladro 2 es de doble broca, es decir, tiene dos, y las actividades que realizan cada uno de ellos son las siguientes. Entonces, para cargar y descargar el taladro
esta persona se demora 0.53 minutos. Esto con el taladro 1. Con el taladro 2 se demora un poco más, se demora 0.78. Mientras camina de un taladro a otro y viceversa, se demora 0.07 minutos. Y además tiene que hacer un proceso de limpieza antes de colocar en el taladro. Entonces, si entendemos bien, la persona limpia, después carga el taladro, lo pone en ejecución, camina hacia el otro taladro, lo carga y genera el ciclo entre los dos. Y hay una información adicional que dice que el taladro de una sola broca tarda en hacer el barrenado 0.5 minutos y el taladro doble tarda 0.63 minutos para efectuar la operación. Los taladros se levantan automáticamente al final del ciclo. Eso quiere decir de que la persona no tiene que preocuparse por estar ahí al finalizar la operación. Entonces, ¿cómo se diagrama esto? Este es el diagrama. Como les estaba comentando, se escoge una escala que nos permita representar gráficamente los tiempos de cada operación. Entonces aquí se tomó de que una celda eran aproximadamente 0.10 minutos para que así pudiéramos organizar toda la escala que tenemos. Entonces está lo siguiente. Tenemos una columna para representar todo lo que hace el operador y todo en lo que se ocupa ambas máquinas, la descripción y la línea de tiempo que va tomando. Entonces va de la siguiente manera. Primero necesitamos que el operador cargue y descargue el taladro 1 y eso le toma 0.53. Esta operación involucra tanto el operador como la máquina 1. Es por eso que se coloca el cuadro de cargue y descargue para el operador y para el taladro 1 con 0.53. Es decir, en esos momentos ambos están ocupados, el operador cargando el material y la máquina esperando para realizar una ejecución. Entonces, esta ejecución ya la puede hacer una vez termine este cargue y es donde el taladro 1 empieza su ejecución de 0.5 que nos mencionaba. Aquí él empieza a funcionar sin necesidad del operario. Pero entonces, ¿cuál es el ideal de este diagrama hombre-máquina? Que el operario no se quede esperando a que el taladro termine y después continuar con el otro, sino que como aquí ya cargó y descargó el material y él puede funcionar autónomamente, ya él puede ponerse en función de trabajar con la segunda máquina o con el segundo taladro. Entonces, ¿qué hace? Camina al taladro 2, se demora este tiempo, limpia ese taladro y ahí ya comienza con el cargue y descargue de ese taladro. Entonces, pues, si pueden recordar, el primer taladro le tomaba 0.53, para el segundo se demora 0.78 y es ese tiempo y esa escala que se ve reflejada en esta cuadrícula de acá, en el tiempo que le toma al operario y en el tiempo que le toma a la máquina. Entonces, durante este tiempo, ya una vez finaliza de cargar, el operario puede regresar a la máquina 1, él regresa, la limpia y finalmente vuelve a descargar el proceso que ya terminó en la máquina 1. Entonces, como pueden ver, mientras estuvo operando la máquina 1, él pudo ir a cargar la máquina 2 y hubo un tiempo libre o un tiempo muerto aquí en este espacio vacío, que era mientras él terminaba la operación con el otro taladro, regresaba a la primera máquina, hacía la limpieza y ya descargaba el material que había ahí. Y ya posteriormente inicia un nuevo ciclo, que es volver a cargar y descargar esa máquina 1 y ya continuar con el siguiente taladro. Entonces, esto como tal es una representación gráfica de cómo se puede aprovechar el tiempo para más de una máquina. Nos dice que al final todo esto nos toma el siguiente tiempo. Para la máquina 1, el tiempo de ciclo es de 1.03, que es la suma entre 0.53 y 0.5, que son los dos tiempos de carga y descargue y el tiempo de operación del taladro. Y para la máquina 2, 1.41, que es la suma entre 0.63 y 0.78, sumando 1.41. Con estos dos tiempos vemos que simultáneamente ambas operaciones se pueden hacer en un total de 1.65, que es la suma de todos estos tiempos en los cuales el operario se reparte para abastecer las dos máquinas. Aquí hay una ventaja enorme y es que en 1.65 minutos se pudo hacer el proceso de una máquina que tomaba 1.03 y 1.41. Es decir, que si el operario hubiera atendido primero una máquina y después otra,
nos hubiese tomado 2.43, siendo la suma de estos dos tiempos, es decir, un tiempo de ciclo muchísimo más alto. Pero como pudimos trabajar en estos espacios vacíos en los que no se necesitaba el operario en cada una de las máquinas, pudimos aprovecharlo un máximo, y es en menos de 1.65 trabajar ambos procesos. Recordemos lo que les estaba explicando, y es que después de que el operario carga la máquina y la pone en operación, él ya está completamente disponible para poder hacer el proceso con otra máquina. Es el caso de que cuando termina de cargar la máquina 1, puede desplazarse hasta donde está la segunda, limpiarla y ponerla en operación de igual manera. Después él regresa hacia la máquina 1 y continúa su proceso. Es decir, aquí se encuentra en un ciclo constante y continuo con ambas máquinas. ¿De qué manera se puede optimizar mejor? Y es que nosotros vamos a ver gráficamente unos espacios muertos dentro de los procesos. Primero, dentro de la columna del operador vamos a encontrar unos puntos vacíos. Esos van a ser los momentos disponibles del operario que se pueden seguir aprovechando. Es decir, aquí al final del ciclo hay 3 cuadrículas, esas representan 0.3 minutos que el operario queda disponible entre el ciclo, pero aquí vemos de que no hay una actividad asignable dentro de esa operación. ¿Qué nos estaría indicando eso? De que si se requiere una operación por fuera del manejo de estas máquinas, sería un tiempo disponible para emplear. Por otro lado, las máquinas también tienen un tiempo de ocio o tiempo de espera, y es mientras se finaliza el proceso con una máquina, como es el caso aquí, máquina 1, este tiempo es un tiempo vacío, un tiempo que está esperando ociosamente. Aquí tenemos 3, 6, 0.6 minutos y 0.3, tendríamos un total de 0.9 minutos disponibles en esta máquina 1, en los cuales pues esa máquina se queda completamente quieta y sin hacer ningún proceso. Por parte de la máquina 2, como tiene que esperar a que termine la máquina 1, este tiempo toma 0.7 minutos, que son 0.7 minutos en un momento de arranque que él tiene que esperar a que finalice con la máquina 1 y aún así no puede realizar ningún proceso. Y al final un tiempo de 0.1, que es el tiempo en el que esperaría después de que se le haga la limpieza y descargue del proceso. Entonces, ¿cómo se podrían mejorar esos tiempos? Muy posiblemente si tuviésemos otro operario para atender, es decir, que mientras el operario 1 esté despejando la máquina 2, tener un segundo operario que descargue la máquina 1 y así ninguna tener que esperar. Pero esto toma varias consideraciones que ya vamos a ver. Y es que no hay que dejarnos engañar por la cantidad de tiempo disponible o tiempo muerto que se presente. Entonces hay que ajustarnos a qué es más conveniente o económico para la organización. Primero, si nos resulta más costoso la inactividad de una máquina o la inactividad de un obrero. Entonces, ¿esto cómo se cuantifica? Pues sencillamente, si tenemos un operario y ese operario nos cuesta tanto salario, ¿cuánto nos cuestan dos operarios? Con respecto a cuánto nos cuesta mantener inactiva esa máquina. Entonces, esa inactividad de la máquina se calcula en base a la cantidad de unidades que puede procesar en ese tiempo. Entonces, como veíamos antes, durante este tiempo se puede procesar un producto más, al igual que en la máquina 1 y máquina 2, en estos tiempos muertos. Pero ¿será que ese precio o esa utilidad que me va a generar esa unidad adicional sopesaría la cantidad o el costo del operario adicional? Entonces eso ya se vuelve un ejercicio muy puntual y muy particular de cada caso, dependiendo del precio de venta de ese producto o los costos que signifiquen la operación de esas máquinas o los costos que impliquen la contratación de una persona adicional. Con esto finalizamos la presentación y queda un material de apoyo disponible, unos ejercicios que puedan trabajar, y cualquier duda nos veremos en la próxima clase.